La inteligencia artificial es el futuro que ya es presente. Bienvenidos a AmaliaConf by Comunidad Dojo. Durante 2 días vamos a compartir experiencias, información, proyectos y educación sobre la inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Este evento es organizado por Fundación Comunidad Dojo y la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenas tardes, reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Machine Learning explicado a través de Star Wars. En esta charla, Carlos Solís y mi persona, Erika Valdés, embajadores de Comunidad Dojo, estaremos compartiéndolos durante la presentación. Agradecemos a nuestros patrocinadores platinos, oros y de colaboración por su apoyo. Gracias a ustedes, Amalia es una realidad. Los invitamos a compartir en nuestras redes sociales @AmaliaConf y @Comunidad Dojo. Doy la bienvenida a nuestro expositor Hubert de Mercado, miembro fundador de la Fundación Comunidad Dojo de Panamá, una organización no gubernamental y sin fines de lucro con la misión de ofrecer la oportunidad de formación acelerada en temas de seguridad de la información, infraestructura web y desarrollo de aplicaciones a estudiantes y profesionales. Posee una maestría en seguridad y realizó cursos de seguridad en la Universidad de Berkeley, en California, y en el MIT. Ha trabajado en seguridad de la información y tecnología durante los últimos 14 años. Tiene una amplia experiencia en pruebas de penetración, arquitectura de diseño especializadas en seguridad de redes perimetrales, además de desempeñarse como asesor de seguridad para varias empresas y agencias gubernamentales panameñas. Profesor Hubert Mercado, bienvenido. Muchas gracias. Déjeme poner mi cámara por acá para saludarlo. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. Bienvenido. No, gracias. Bueno, Erika estuvo con nosotros en Big Data, cursando también. Y bueno, primero agradecerle a la comunidad la oportunidad de hablar sobre algo que me encanta, parte de seguridad y tecnología. Hablando como embajador, a mí me fascina el tema de Machine Learning, aprendizaje de máquinas. Y la motivación de esta charla es desmistificar un poco ese concepto. ¿Qué tan difícil es? Y por qué nos importa entrar en ese área, ¿no? ¿Por qué Star Wars? Bueno, un poco es mi afición y quiero utilizar algunos conceptos para explicarla. Bien, primero, para los que son fanáticos de Star Wars se acordarán de C-3PO. A mí siempre me llamó la atención cómo C-3PO era capaz de calcular a través de probabilidades un evento. Ustedes podrán acordarse, para los que vieron la Guerra de las Galaxias, cuando Han Solo tenía que atravesar un conjunto de esteroides, donde él decía la probabilidad de navegar en esos esteroides 3.721 contra 1, un tema por el estilo, además de su capacidad para hablar. Cuando uno ve esto en tiempos actuales, uno reconoce que hay cierta inteligencia que ya es posible, como el poder hablar o reconocer texto o traducirlo a través de redes neuronales recurrentes. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso y cómo se hacen estos cálculos, cómo tú predices esto que está acá. Agenda. Durante los próximos 40 minutos voy a intentar transmitirles un contenido que es aproximadamente de 120 horas, más o menos. Pero voy a dejarle mucho material donde pueden ir profundizando y indagando. Una de las primeras cosas que vamos a ver cómo aprendo esto, qué tipos de aprendizaje de máquinas hay, supervisado o no supervisado. Vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje de reforzamiento, método de ensamblaje, qué es eso. Y finalmente no puedo salir de acá sin hablar de redes neuronales y aprendizaje profundo, ¿sí? Un poco lo que van a ver acá en la imagen es el tema de, fue una escena icónica de Star Wars, de qué es Machine Learning Big Data, o qué son esos datos, una energía que cubre todas las cosas, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se ve en el Machine Learning. Manos a la obra, entonces.
Primero, ¿cómo aprenden a inteligencia artificial? Yo me he encontrado por lo menos con dos tipos de personas y ahorita voy a contar la tercera. Y generalmente pasa esto que está aquí. Uno, primero, las personas que te hablan de solamente ecuaciones matemáticas. A mí me encantan las ecuaciones de matemáticas. De hecho, mi jefe, Dr. Julio Escobar, es una de las personas que más respeto en ecuaciones y similares. Y nos gusta tener debates sobre esto, ¿no? Lo cierto es que uno no necesita tener un conocimiento doctoral para hacer machine learning. Ayuda mucho haber cursado, por ejemplo, álgebra lineal, un poco de probabilidades y similares, pero no es mandatorio. El segundo tipo que me he encontrado es el de que dicen machine learning va a ser el futuro y vamos a ver temas como la guerra de las galaxias y posiblemente las gemas del infinito y temas por el estilo, ¿no? Cuando me tocó decir, me meto en esto, no me meto, definitivamente, lo que yo dije, yo necesito que esto me sea útil. E intenté armar una idea de que esto estuviera en el grado ingenieril, como en toda la mitad. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo está haciendo esta gente para sacarle beneficio? Y parte de la charla trata de esto, cómo hacerlo, ¿no? Primero, uno solo tiene tres cosas que necesita cuando está trabajando en Machine Learning. Y déjenme desmistificarle un poquito. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme compartir mi pantalla primero para acá. Pantalla 2. Y quiero comentarles algo. Algo que mencionó Larissa, de uno de los mejores cursos que yo he podido ver en internet, tiene que ver uno que se llama Machine Learning de la A a la Z. Es de la gente de Super Data Science. Y ellos tienen algo importante. Ellos crearon unas plantillas que las estamos compartiendo en el chat casualmente, donde ellos te enseñan cómo construir los algoritmos. Te dan plantillas de los algoritmos. O sea que tú no te tienes que preocupar por si lo saber programar, ciertamente. Déjeme entrar en esta que está aquí en Data Processing y hacerla más grande. Y te dan dos tipos de plantillas, que son en lenguaje Python y lenguaje R. Vamos a entrar a Python para ver qué es esto. Para los que dieron el taller con Gaspar, hoy en la mañana de Machine Learning, debieron haber visto una herramienta que se llama Jupyter o Notebooks. Google tiene su Jupyter Notebook en la nube, que básicamente lo que usas cuando estás siendo científico de datos para programar y para hacer apuntes. La gente de Super Data Science creó esto que está aquí. Cada una de estas plantillas que ustedes ven acá le permite a uno solamente contar con los datos, o sea, tramitar los datos. Ahorita vamos a ver más de eso. Déjenme primero regresar a la presentación. Lo que quería llegar a este punto en particular es para que no se preocupen de que yo no sé programar, no sé cómo implementar ese algoritmo. Eso ya está creado. De hecho, lo que uno realmente necesita son datos. Cuando uno se pregunta a las compañías, lo que a uno no le dan son los datos, porque eso es lo que realmente vale dinero. El segundo componente son las características. Eso es de estos elementos que tengo, cuáles son los que realmente representan valor. El llama features, que es lo que uno va a cargar. Y finalmente los algoritmos. Uno está más o menos en esta zona, en esta gráfica que pueden ver aquí. Déjenme ponerla por acá. Trabajando por acá. El Machine Learning está aquí, ciertamente. Y gran parte del problema que yo he visto en la industria tiene que ver con que uno debería partir de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Por qué utilizo estos algoritmos? ¿Para qué los utilizo? ¿Y dónde los utilizo? Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Un ejemplo, y es la razón por qué está esta imagen aquí de Google, donde uno selecciona semáforos y similares. Es bastante difícil obtener data. De hecho, Google, cuando no está haciendo esto de solucionar el CAPTCHA, utiliza esos datos para obtener información
y poder alimentar a sus algoritmos de aprendizaje. Lo que uno le está enseñando a la máquina básicamente es a reconocer estas imágenes. Uno está ayudando ciertamente a Google en este propósito y es una forma que ellos utilizan para recoger datos. Es para que sepan también qué están haciendo detrás de eso, ¿no? Vamos a pasar a un punto que es aprendizaje de máquina clásico. ¿Qué vamos a ver en aprendizaje de máquina clásico? Primero, ¿qué uno tiene que saber? Todo en una computadora generalmente se transforma en un valor numérico. Vaya a ser que uno va a utilizar una red neuronal, vaya a ser que uno va a utilizar un algoritmo de machine learning tradicional, uno termina transformando esto en un valor que se pueda representar. Entonces, como analista de datos o como científico de datos, ¿qué uno tiene que saber? Por ejemplo, que en variables numéricas existen variables continuas, que son secuenciales, que tienes variables discretas, que no vas a predecir un valor en particular. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y variables que uno le llama categóricas. ¿Qué es una variable categórica? Por ejemplo, sexo o nivel de educación. ¿Qué sucede con estas variables? Cuando yo las voy a utilizar para cómputo, no me sirven al menos que yo las transforme. Esto también ya está resuelto. Nuevamente en la sección de Data Processing, uno va a encontrarse con plantillas que te permiten resolver el problema de transformar una variable categórica a un valor numérico en el que puedas interactuar con tu set de datos. Esa conversión generalmente se llama one hot. ¿Sí? ¿Qué uno tiene que aprender cuando estás moviéndote en esto? Lo que uno generalmente tiene que aprender son la jerga de ciencia de datos. Un poco es qué es una variable, por qué hablas de una variable numérica, por qué hablas de un valor nominal o ordinal. Digamos variables categóricas. La única diferencia entre una variable nominal y ordinal es que la ordinal tiene el orden importa, el orden de valor. Por ejemplo, en educación, uno para generalmente estar en secundaria debe haber pasado por primaria. Y cuando hablas, por ejemplo, de una variable nominal, estás hablando del sexo, femenino o masculino. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aprender un poco del aprendizaje de máquina clásico. Posiblemente esto es lo que le mencioné de intuición. ¿Qué quiero hablar sobre intuición? Vamos a pensar en que en los algoritmos clásicos hay dos tipos, y esto lo van a ver en todas las clases de Machine Learning, de forma en que la máquina, uno la entrena o aprende. Uno que le llaman supervisado y el otro sin supervisión. A mí me gusta sobresimplificar estas cosas. No vamos a hablar de intentar llevar el hombre a la luna nuevamente o similares. Vamos a hablar de clasificación de ropa, por sencillo que parezca. Y vamos a utilizar un algoritmo supervisado y algoritmos sin supervisión. Bien, digamos que yo quiero en un algoritmo supervisado hacer clasificación. ¿Qué quiero hacer en clasificación? Digamos que yo tengo un bulto de medias. Yo las quiero clasificar y lo que voy a hacer es clasificar las medias por color. Entonces voy a separar medias negras de un lado, medias rojas o verdes de otro lado. Eso es clasificación per se. ¿Qué pasa cuando uno le hablan de regresión? A uno generalmente le están hablando de predecir o estructurar los números de alguna forma. Digamos que ahora yo quiero dividir las corbatas, pero por longitud. Yo voy a hacer una regresión, es decir, voy a dividir mis corbatas por longitud. Y esas son las, sobresimplificando, los algoritmos supervisados. Y supervisado tiene que ver con que uno entrenó o etiquetó previamente al algoritmo. Sin supervisar. ¿Qué uno hace sin supervisar? Por ejemplo, si uno tenía como cuando estaba pequeño un desorden universal en mi cuarto, y uno dice, yo necesito hacer un clustering de mi ropa. ¿Qué es un clustering de mi ropa? Ahora, yo quiero agarrar mi ropa que tenga cierto parecido y las quiero ubicar, toda la ropa negra o toda la ropa blanca, para echarla a la lavadora. Entonces yo creo pequeños clústeres. Y eso es
hacer clustering. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Luego, yo quiero hacer asociaciones. Es decir, yo me quisiera poner un pantalón negro con alguna camisa que combine. Generalmente ese es un algoritmo de asociación y lo puedes hacer, lo puedes utilizar. Dice, si sales con camisa blanca, generalmente tienes un tono un poco más fuerte por abajo, ¿sí? Y eso es lo que hace, por ejemplo, Amazon con uno, en cierta forma en asociaciones. Dice, los que compran, por ejemplo, qué sé yo, Pampers con cervezas, ¿sí? Generalmente son los papás. Y por tonto que parezca, esto fue un estudio que hicieron. Resulta que cuando algunas familias en Estados Unidos se quedaban sin pañales, mandaban al esposo a comprar los pañales. Y generalmente se quedaban sin pañales en la tarde. Entonces, como tenía que ir al supermercado, la gente asoció o vio eso muy rudimentariamente, que había una correlación entre la compra de pañales y cerveza que generalmente uno no asociaría jamás. Y lo podías traducir o lo podías sacar a través de este tipo de ejercicios, ¿no? Y finalmente, sin supervisión, está lo que se llama reducción de la dimensión. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Cuando tú te encuentras con la reducción de la dimensión es cuando tienes un problema o demasiados parámetros, demasiadas características y necesitas simplificarlo. Por dos cosas. Una es porque es muy complejo de analizar y vas a tener problemas como sobresaturación, overfit o falta de performance. ¿Sí? O simplemente porque necesitas abstraerlo a una visual que tú comprendas. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. ¿Dónde nosotros utilizamos esto? Y voy a volver a compartir la pantalla. Otra frase célebre de tema, si esto funciona o no funciona, yo voy a intentar animarlos a creer que esto funciona. Otra escena célebre de la Guerra de la Galaxia e incluso la nueva película en la que decían ese tema de si realmente creen que todo esto de la fuerza funciona similar. Mucha gente piensa que esto es como ciencia de cohetes, que realmente es muy difícil de aplicar. Vamos para acá. Vamos a compartir mi pantalla nuevamente y quiero recorrerlos por dos temas que uno que hemos estado trabajando. Déjame esperar que se comparta mi pantalla. A ver. Está teniendo como un problema con mi pantalla. Déjeme volverlo a compartir. Ahora sí, perfecto. El primero, un poco de lo que hablaron hoy, que es el tema de detección de cáncer o temas médicos para los que están interesados. Utilizando la plantilla que ustedes ven, esa de Machine Learning de A a la Z, uno puede intentar predecir si hay cáncer dentro de algunos tejidos. Aunque yo no sé de medicina en este momento, si ustedes me dan datos y yo tengo un modelo que se llama, ahorita vamos a ver sobre regresión logística, que lo único que tiene que ver es que yo voy a hacer una clasificación en búsqueda de anomalías. Y déjenme explicarles cómo es esa clasificación en búsqueda de anomalías. Déjenme poner este cel que está acá. Este es un conjunto de datos, ¿sí? Conjunto de datos, por cierto, de pruebas. La última columna que ven acá es la que dice si se considera cáncer o no. Todo esto que está aquí, que es mitosis, núcleo, uniformidad de las células similares, son parámetros que los médicos van a ir alimentando. Cuando uno tiene suficientes parámetros, uno le puede instruir a la máquina que te indique la probabilidad de que esto sea cáncer o no. Volvamos nuevamente a mi pantalla. Déjame buscar mi Chrome por aquí para explicarle Chrome por acá. ¿Cómo va a terminar siendo esto? Volvamos nuevamente a mi Chrome.
esta que está acá. Primero, en la plantilla que le estamos compartiendo, esto es bastante sencillo. Esta plantilla funciona por defecto, teniendo todas las características al inicio, y la última columna es el resultado esperado. Si uno logra utilizar esta plantilla y uno tiene los datos en ese formato, puede comenzar a computarlo, ¿sí? Luego, ustedes van a encontrar dos cosas importantes acá. Uno que siempre uno, y ahorita vamos a hablar más sobre eso, parte los datos. Tiene datos de entrenamiento y datos que va a utilizar para pruebas. Y hay un tema importante aquí. Y es que uno lo separa para ver si uno cree lo que está viendo. Cuando uno corre esto que está aquí y lo están haciendo a través de una regresión logística, que lo único que dice es en clasificación, yo quiero evaluar probabilidades, eso le llaman generalmente p-hat o la probabilidad de que sea cáncer o no. Yo la voy a correr suficientes veces para predecir estos resultados. Este clasificador con esos datos tiene un estimado de éxito del 96%. Este tipo de clasificadores también lo estuvieron utilizando en Costa Rica con un amigo que se llama Efren, que da algunos cursos en otro congreso conmigo, y ya han estado comenzando a utilizar esto. De hecho, si uno quisiera comenzar a trabajar en estas cosas, uno podría decir, yo no tengo mucha idea de medicina, pero si tengo un buen amigo médico que me puede ayudar a interpretar esto, yo puedo comenzar a hacer estos acercamientos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y se llama K-Fold Cross Validation, que básicamente es partir el mismo segmento de entrenamiento varias veces para pasarlo muchas veces por el algoritmo y validar que no haya sido por suerte que yo estoy dando con estos resultados que están acá. Y eso lo tiene una desviación de 1.97%, o sea que la efectividad del algoritmo es bastante alta. Ese es uno de los primeros algoritmos y este es uno de los que está en eso que tienen allá, en las plantillas, ¿sí? Luego tenemos, que como a nosotros nos gusta también el tema de seguridad, algo que hicimos en la oficina aquí es detección de código malicioso. Lo mismo, utilizamos un algoritmo. No voy a explicar esta programación que está acá y la voy a poner un poco más grande. ¿Qué queríamos hacer? Y déjenme pasar a llegar a la parte que nos interesa, esta que está aquí. Nosotros queríamos encontrar malware que se le pasara a los antivirus y de efecto logramos hacer esto que está acá. ¿Qué hicimos? Agarramos muchas muestras de malware, las pusimos en un dataset, agarramos la estructura de un archivo ejecutable y le decimos, ok, estas son mis entradas y yo tengo una tabla en la que sé cuándo lo considero virus o no virus. Primero es clasificación, ¿sí? Segundo es un algoritmo supervisado porque le estoy diciendo a la máquina, yo he visto esto, ahora quiero que tú aprendas a ver esto, ¿sí? Lo paso por un algoritmo que ni siquiera es redes neuronales, sino que se llama Random Forest. Para los que dieron el taller con Gustavo, es como muchos árboles de decisión, ¿sí? Que van a dar una votación para determinar si es virus o no es virus. Y el resultado es que cuando lo pasamos, nosotros incluimos esto en algunos sistemas y podemos predecir si algo es virus o no, con un porcentaje del 99%. Eso quiere decir que casi cuando se equivoca es cuando piensa estar equivocado. Y uno tiene el tema de matriz de confusión, que ahorita vamos a hablar también sobre esto, pero es para que vean que esto es real, o sea, esto se puede hacer. Voy a pasar nuevamente la presentación para hablar sobre cómo hacer esto. ¿Ok? Y este es un poco el de, crean que es posible, ¿no? Hablemos primero sobre el aprendizaje supervisado, que fue lo que vieron ahí. 1. En clasificación uno quiere hacer seleccionar distintos objetos. Es decir, por ejemplo, tengo peras de un lado, manzanas del otro. Los algoritmos de clasificación sirven para filtros de spam, detección de lenguaje, detección de fraude. Todo lo que puedas clasificar, puedes utilizar un algoritmo de clasificación, valga redundancia. Ahora, ¿cómo se come esto? Y estos son ejemplos de clasificación. Árboles de decisión
para los que estudiaron sistemas, se deben acordar de un árbol en que tomas decisiones. Por ejemplo, si asigno un crédito o no. Comienza, por ejemplo, si es bueno o es malo, ¿sí? Si tienen garantías o similares. Este es un árbol de decisión. Este aquí es un ejemplo de clasificación, cómo tomas una decisión. Y este es otro ejemplo de clasificación. Ahora, ¿qué es importante cuando uno está aprendiendo Machine Learning? Es el tema de la intuición. ¿Qué significa intuición? Uno necesita ver esto gráficamente, no aprenderse la fórmula matemática. ¿Qué significa ver esto gráficamente? Cuando uno trabaja con un algoritmo como el Support Vector Machine, si uno ve esto gráficamente, uno entiende que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué significa que tiene todo el sentido del mundo? El Support Vector Machine es básicamente una línea que uno va a tirar sobre un eje, en el que uno va a tirar otras dos líneas que tienen la máxima separación entre los puntos, y en Machine Learning siempre se llaman data points. Digamos que estas son copas de vino. Yo voy a tirar una línea y cerveza. Yo voy a tirar la separación más amplia que haya entre el primer punto de la cerveza contra el primer punto de la copa de vino. Todo lo que esté dentro acá no me va a interesar. Lo voy a dar como un error o desviación. No lo voy a contemplar dentro del modelo. Ya cuando tengo eso, la máquina va a ser capaz de clasificar uno u otro. Y así funciona el Support Vector Machine. Eso es lo que está detrás de esa matemática que está ahí. Eso es lo que va a estar buscando. Entonces, si uno lo pudiera graficar y uno pudiera tener una línea, uno decide si va a utilizar regresiones lineales, árboles de decisión. Mucho del análisis en Machine Learning tiene si me siguen. Sí, ahora sí. Te seguimos. ¿Quedaste en clasificación? Sí, dale. Sí, perfecto. correcto, Hubert. Luego hablemos sobre la regresión. Acuérdense, ahora, ¿qué sucede con el tema de regresión? ¿Se acuerdan de toda la historia de las variables continuas y las variables discrecionales y similares? Realmente una regresión es una predicción que uno quiere hacer. Y hay dos tipos de predicciones que uno puede hacer. Y todos estos puntitos que ven acá, déjenme ver, estos puntitos que ven aquí, este que está aquí, este que está aquí, y similares, uno lo que quiere hacer es separarlos. Si uno pudiera tirar una línea recta, uno estuviera hablando de una regresión lineal. Siempre cuando tienes que tirar una especie de curva, tú utilizas una regresión polinomial. Y tiene que ver con que tú quieres separar lo mejor posible esto. O sea, si los puntos estuvieran equidistantes, yo puedo decir, yo puedo tirar una línea recta y lo estoy viendo gráficamente, yo puedo decir, esto se trata de una regresión lineal. Si de hecho yo tengo que tomar una curva, por ejemplo, porque los puntos no están equidistantes, yo lo hago con una regresión polinomial o polinomios, básicamente. Pero esa es la intuición detrás de esto. Cosas igual, ¿vieron la de regresión? La polinomial, diagnóstico médico, análisis de demanda y predecir. Mucha gente le va a contar que todo es redes neuronales. De hecho, para los que juegan PlayStation, cuando tenían el Kinect, todo ese movimiento y toda esa detección la hacías con Random Forest, que era un algoritmo de Machine Learning. No había ninguna red neuronal detrás, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poco por qué. Esto habla un poco sobre predicción del tráfico. Si yo tengo los datos de esta forma, yo puedo usar una regresión lineal. Ven que puedo establecer una separación lineal aquí, aquí. Entonces yo podría hacer clasificación de estos datos. Si yo necesito, por ejemplo, clasificar estos datos, hago polinomial y lo veo gráficamente. Ahora, eso es un poco lo que uno tiene cuando hace aprendizaje supervisado. Acuérdense, dos cosas importantes en aprendizaje supervisado. Uno, yo ya sé lo que va a pasar, ¿sí? Y tengo suficientes datos para enseñarle a la máquina. Ahora, ¿qué pasa con el aprendizaje no supervisado? Sobresimplificando esto, no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo.
ahora voy a experimentar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, como no sé qué hay allá atrás, o sea, yo no sé el resultado de esos datos, yo comienzo a utilizar otros métodos que se llaman, por ejemplo, agrupación. Y aquí es donde entran los de, ¿se acuerdan lo de ver clúster de ropa cuando iba a lavar? Ropa negra, ropa blanca o similares. Bueno, se da cuando yo no tengo la respuesta de antemano. Yo lo que voy a hacer, esto se llama hacer clusters. Y cuando voy a hacer ese tipo de clusters, lo que voy a intentar buscar es, por ejemplo, de todo este conjunto de datos, cuáles son hamburguesas, cuáles son pizzas, cuáles son cervezas. Y eso se hace con lo que ustedes vieron anteriormente que se llama parámetros o las características, ¿sí? Uno comienza a asociar cosas que tienen características similares. Y es un arte, es como comenzar a entender. A veces cuando no sabes cómo clasificar, tú comienzas con un algoritmo no supervisado para pasar luego a uno supervisado. Pero primero quieres entender ese conjunto de datos, ¿sí? Luego están las reglas de asociación. ¿Qué son las reglas de asociación? Cuando tiene una secuencia. Por ejemplo, cuando yo compré mi PlayStation, dice, los que compraron un PlayStation generalmente compraron estos juegos, ¿sí? Y uno tiene algoritmos para eso. Y nuevamente, dentro de la carpeta que estamos compartiendo, están los algoritmos de asociación. Lo que uno necesita conseguir son los datos y entender la intuición detrás de esto. Luego está otro tema que es aprendizaje por refuerzos. ¿Qué es aprendizaje por refuerzo? Y es otra condición que uno tiene. Es la siguiente. El problema no está relacionado necesariamente con datos en absoluto, sino cómo haces que tu pieza de software, tu robot o similar sobreviva. Y uno utiliza aprendizaje por refuerzo para autos que se conducen solos, robots aspiradoras y videojuegos. Es bien sencillo y se resume en esta gráfica que está aquí. Uno le da al algoritmo premios cuando lo hace bien y lo castiga cuando lo hace mal. Y por eso se llama refuerzo de máquina. ¿Dónde nosotros lo utilizamos? Hace un año, creo que con el suéter que tengo de Visa, y ustedes se acordarán que estuvo Elser por ahí acompañándonos y Daniel, que participaron en esto. Nosotros construimos un robot que hacía pentesting automatizado y aprendía. Bueno, ese robot detrás utilizaba un framework que se llama Dixploit, que utiliza refuerzo, aprendizaje por refuerzo, y es el mismo parámetro. Cuando lograba explotar algo, llevaba una recompensa. Cuando no lo lograba, no llegaba a recompensa. Lo pones a entrenar lo suficiente y ese robot se comienza a comportar como uno de los buenos pentesters que hay, pero está aprendiendo de esa forma. O sea, es el equivalente a que lo tiraste ahí y está aprendiendo, ciertamente. Luego está el tema de métodos de ensamblaje. ¿Qué es un método de ensamblaje? Bien, todo tiene que ver con el poder de máquina que uno tenga. Yo no tengo tarjetas GeoForce o 400 para poner mi super red de aprendizaje de máquina neuronal. Lo que yo puedo hacer para salir de este impasse, porque no tengo esta fuerza y también necesito velocidad, es combinar métodos. Y el método de ensamblaje lo que busca es que uno combina algoritmos y los hace pasar. Y hay tres técnicas que uno utiliza en Machine Learning: stacking, que la vamos a ver más adelante, bagging y boosting. Y le voy a explicar qué haces con cada una. Y da resultados fenomenales. Es combinación de algoritmos de los años 50, ¿sí? ¿Qué haces con stacking? Tú le dices, ok, yo quiero aumentar la fidelidad de mi algoritmo. Yo lo voy a pasar por 3 algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, o 4, uno lo define, y voy a hacer que un algoritmo final con los resultados que me están dando los algoritmos anteriores me dé resultados previstos, ¿sí? Y eso por eso se llama stacking. O sea, yo le estoy dando a algoritmos diversos y es una forma de hacerlo, ¿sí? Luego está el que le llaman bagging. Usas el mismo algoritmo, pero con distintos subconjuntos de datos. ¿Qué quiere decir? Si yo pudiera partir
mis datos en microdatos, yo los voy a pasar por un algoritmo, el mismo set de algoritmos, el mismo tipo de algoritmo, pero con datos distintas. Es como decir, mira el cubo del lado derecho, ahora míralo del lado izquierdo. Un ejemplo de eso y que nosotros usamos bastante es Random Forest, y es el que utilizamos para detectar, por ejemplo, malware. Y Random Forest usa esta técnica que es bagging, muy bueno. La diferencia entre bagging y el stacking es que el stacking utiliza algoritmos distintos, mientras que bagging utiliza el mismo algoritmo. Y finalmente está el boosting. Esto es, yo le decía, como la madre machine learning, ¿no? ¿Qué haces? Tú pasas los algoritmos, tú entrenas el algoritmo de forma secuencial. Pero ¿qué haces en ese algoritmo de forma secuencial? Lo que tú haces es que tú utilizas, ya sabes cuáles son los subconjuntos que estaban malos y alimentas al próximo modelo para resolver ese subconjunto que estaba malo. Y te da un nivel de certeza bastante alto. Lo que le estás enseñando al algoritmo es a corregir. Entonces, cada vez que le hablen de que están utilizando boosting, el algoritmo y un nombre rimbombante que tenga la palabra boosting, eso es lo que están haciendo. Ok, profesor Huber, nos quedan 6 minutos. Sí, voy terminando. Ya para finalizar, redes neuronales y aprendizaje profundo. Primero, esto es lo que se trata de redes neuronales o aprendizaje profundo. Estos son todos los tipos de redes que hay. Generalmente la gente solamente menciona redes por convolutional networks, y lo que son redes neuronales. De hecho, esta que es red degenerativa adversarial es la que utiliza, por ejemplo, Google para hacer transformaciones. De esta imagen que ven acá, que es como street a satélite, uno utiliza este tipo de redes. ¿Qué hay detrás de esas redes? Detrás de esas redes es lo siguiente. Hay una neurona que es el tamaño, uno dice, una hormiga, y lo que vas a tener son 3 cosas que hay que prestar atención a redes neuronales, y voy a volar un poco acá. Uno, primero, es que siempre hay una entrada, vas a tener una salida, y emula el cerebro. Y hay una función que le llaman función de activación de la red neuronal. Eso se transforma matemáticamente y está pensado en cómo opera el cerebro. Hay dendritas, que son los inputs, tienes el mismo neurón y la axioma. Uno combina esto y puede tener resultados increíbles. Redes neuronales convolucionales es como se ve, o sea, se utilizan generalmente para ver imágenes. Uno transforma todas estas características que están acá en líneas verticales, horizontales o oblicuas. La pasa por una red neuronal y esta es la forma en que la computadora comienza a ver. Eso es básicamente. Redes neuronales y el béisbol. ¿Por qué traje este ejemplo acá? Bueno, ¿se acuerdan cuando se robaban las señales de los equipos contrarios? Esta persona hizo un software que utilizaba redes neuronales, que están acá, para grabar un video y que pudiera predecir cuando alguien se iba a robar una base o entender las señales. Eso fue penado por el MLB, pero es funcional. O sea, la red neuronal puede ser para el bien o para el mal, ¿no? Ahora, los últimos 3 minutos. ¿Cómo ataco mi problema? Todo se cierra aquí. Primero, entendimiento del negocio, comprensión de datos, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue. Hay un estándar que se llama Cross Industry Standard Process, la también CRISP, y esto lo que te busca es que uno esté ordenado para trabajar. Vamos a recorrerlo aquí. Esto lo van a tener, así que lo van a poder leer con calma. Lo primero es definir el problema apropiadamente. Ya los algoritmos existen, posiblemente no tengo los datos. Lo que me hace falta es cuál es mi objetivo, qué estamos tratando de predecir, las características del objetivo, datos de entrada, si los tengo, no los tengo, cómo los consigo, a qué tipo de problema nos enfrentamos, clasificación, agrupación, ¿sí?
y qué quiero lograr. O sea, son temas que uno tiene que abordar. Y la mayoría de los problemas que yo he visto que uno presenta es definir su problema, o sea, de forma clara. O sea, ¿qué quieres lograr? Ya luego es solamente pasarlo por un algoritmo correcto. Luego, recolección de datos. Lo hace tipo Google en que pinchas, ¿sí? O tengo ya los datos para poder trabajar sobre ellos, ¿no? Medidas de éxito. Van a ver en el tercer punto, tengo que poder medirlo. O sea, ¿cuál es la precisión que yo quiero? Por ejemplo, lo que vieron del 99%, eso es útil para mí, posiblemente sí. En medicina, posiblemente quieres estar muy cercano, ¿sí? A un cumplimiento muy alto, porque puede significar la vida o la muerte, ciertamente. Luego los protocolos de evaluación, en los que tú tienes que decidir. Y lo más importante que quería transmitirle acá es que cuando uno tiene muy pocos datos, uno separa los datos. Y eso es para que lograr que no un dato no le sople al oído la respuesta al otro dato. Eso es en términos muy coloquiales. Como decir, uno no tiene que tener lo que llama data leakage en inglés sobre esos datos. Y el método scaffold que utilizas en Machine Learning también está dentro del enlace que deben tener previamente. Luego es preparar los datos, que es, siempre van a encontrar datos faltantes, duplicados y similares donde uno pasa más tiempo, ¿sí? Tienen que mínimamente limpiar esos datos, transformar los datos categóricos, por ejemplo, que son similares en un valor numérico, llevarlo a un, le llaman escalado de características. Los datos tienen que estar en la misma escala. No puedes tener datos que estén en 0 y 1 y otros datos que estén en 1000, por ejemplo. Y para eso usas una técnica escalado que también está dentro de lo que les pasé. Dividiendo los datos en sus conjuntos, entrenamiento, prueba y validación. Y el principal problema que uno tiene, la multidimensionalidad. Generalmente uno ve hasta tres dimensiones fácil de analizar. Cuando uno tiene demasiadas características, uno tiene que ver en multidimensiones. Y hacer un análisis gráfico de esto, o incluso intentar entender, es muy complicado. Y lo que hace es algo que se llama, utiliza un algoritmo que se llama PCA, en el que tú simplificas el problema. Entonces lo abstraes a un nivel de comprensión propiamente tuyo. Si tú terminas con un gráfico con demasiadas características, posiblemente lo primero que te va a hacer un analista es que lo tienes que llevar a un nivel de dimensionalidad. Le llamas reducción de dimensionalidad a eso en particular. Luego, 6 y 7, desarrollas el modelo. Si funciona bien, tienes un buen modelo. Posiblemente lo puedes vender también como un buen modelo. Y lo terminas ajustando con los hiperparámetros. Hay parámetros y se llaman hiperparámetros a los parámetros que uno se pone manualmente dentro de su algoritmo. Y hay técnicas también para hacer ajustes de estos hiperparámetros. Pero antes de pasar a hacer todos estos hiperparámetros y todo esto, lo primero que uno hace es conseguir más datos. Luego que uno ya tiene bien un modelo, comienza a optimizarlo. ¿Dónde continuar? Ya terminando, por supuesto en Comunidad Dojo, yo les recomendaría, si quieren la parte de intuición y similar, váyanse a Super Data Science Home. Lo mismo que mencionó Larissa sobre en Udemy, el Machine Learning de A a Z es una inversión como de $20, algo así, pero los valen todos esos dólares que pagaron que estén ahí. Contribución de Eduardo Toward to Data Science, ahí van a encontrar cursos de álgebra lineal y similares, y ustedes van a encontrar que te van a hacer mejores científicos de datos a la medida que aumenten sus herramientas dentro. Y eso es todo por el momento. No sé si hay preguntas y les agradezco el tiempo. Súper interesante. Sí tenemos bastantes preguntas, las tengo aquí. Así que permítame. Una de ellas es, ¿cuál es la mejor manera de profundizar sobre este tema? Bueno, a ver, hay varias formas de profundización. Primero, es comprender a través de la intuición qué es lo que uno le dice intuición. Uno dice, yo comprendo para qué yo voy a utilizar este algoritmo. Es como cuando uno le dicen, vas a hacer un pentest. Es una analogía bastante distinta. Uno dice, yo solamente sé utilizar
EMMA o algo así, que es para escanear puertos, ¿no? Y dice, obviamente yo no me puedo meter a la red o algo así solamente usando eso, ¿no? Entonces, parte de la intuición que uno utiliza para decir, yo necesito aprender a utilizar estas otras herramientas, es la que uno utiliza en esto. ¿Dónde comienzas? Ese curso de Super Data Science, que está ahí, la persona que lo da, y es el mismo que está en Machine Learning y Udemy, de A a la Z, habla mucho sobre la intuición, sobre qué estás haciendo, no estás operando de forma mecánica. Así que es como el primer lado. Luego los van a mandar a que estudies un poco de álgebra lineal, pero te va a gustar. Después que tú ves que esto es como magia, te vas metiendo. De hecho, yo estoy casi seguro que si los universidades te hubieran dicho, mira, esto sirve para predecir fraudes, la gente le hubiera prestado un montón de atención a su clase. Totalmente, totalmente. Te comparto la otra pregunta. ¿Cómo se puede entender si la división de elementos fue recta o curva? Básicamente, o sea, tú tienes que, dos cosas, si son demasiadas características, tienes que simplificarlo con lo que se llamaba reducción de la dimensionalidad. Luego tú haces un plot chart, que es básicamente un plano cartesiano donde pones puntos, ¿sí? Y tú vas a ver, lo vas a marcar de ciertos colores. Entonces tú marcas esos colores, por ejemplo, azul, rojo y verde. Tú dices, yo necesito tirar una línea. Incluso uno podía agarrar un papel y tirar la línea y darse cuenta qué tipo de algoritmo quiere utilizar ahí. Vale, tengo otra pregunta. ¿Cómo se da lo de recompensar y penalizar al algoritmo? ¿Qué le sucede al algoritmo como tal? No muere el algoritmo. Básicamente hace algo que se llama biases, que lo que hace es que pones un valor, una variable, en el que le dice es un número negativo y tienes que hacer algo que se llama activación. O sea, no es que tú matas al algoritmo, sino que le dices esto fue un error. Únicamente usan el término de penalización es porque tienes que volver a comenzar otra vez como el entrenamiento. Ok, perfecto. Y una última pregunta. ¿Puede el Machine Learning predecir cosas como la muerte, la caída de un meteorito? No puede ver hacia el futuro. Realmente lo que uno ve es datos previos, ¿sí? Si no le hubiera dicho que me dé los números de la lotería de Estados Unidos, ¿no? Pero lastimosamente todavía no lo puede hacer, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que este fue como las preguntas como más sobresalientes que tuvimos durante la charla. Realmente estamos muy contentos, fue una charla excelente. Nada, y los invitamos a la siguiente charla que tenemos. Estamos muy contentos realmente. Y nada, recuerden, Carlos va a estar compartiéndole el link a continuación sobre la siguiente charla y nada, esperemos verlos allá. Muchísimas gracias, profesor Huber. De veras que cada vez que nos encontramos con usted aprendemos muchísimas cosas nuevas. No, muchas gracias. Suerte, estoy aquí pendiente de la próxima charla. Muy emocionado. Vale, vale. Carlos, si quieres despídete de la audiencia. Se nos fue Carlos. Bueno, él va a estar ahí por el chat. Sin más, bueno chicos, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestra siguiente charla y nada, los esperamos allí. Gracias, profesor. Luego, irte.